Al siguiente expositor lo conozco bastante bien, de hace un número indeterminado de años. Soy yo. Caray, soy yo. Entonces, cuando estábamos comenzando a planificar esto, The Last of Us estaba en pleno auge viral, algo muy curioso para una serie que habla de hongos. Y por esa razón escogí este título para esta charla. Para quienes no me conocen, pues ya soy médico general, especialista en infectología de la Universidad Nacional de Colombia de pre y posgrado y actualmente magíster en informática biomédica. Mis dos sitios de práctica fundamental son el Instituto Nacional de Cancerología, la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente, y soy docente de medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad del Bosque, pero con un profundo vínculo afectivo con la Universidad Nacional de Colombia, en la cual todos sus estudiantes egresados que van al Instituto Nacional de Cancerología nos encontramos. Y esto parece un chiste de bar, y todos los que vieron esta escena saben lo que es sentir pánico, cuando están los tres jurados deliberando si uno se gradúa o no. Y resulta que todos vivimos en un mundo como una especie de esperanza de que haya un apocalipsis zombie. Esperábamos que en esta pandemia tuviéramos que coger motosierras, bueno, no en todas las partes del país, pero sí en algunas, que tuviéramos que buscar hachas, arrancar cabezas, y resultó que el acto máximo de heroísmo que actualmente estamos todavía debatiendo su efecto era: quédate en casa, ponte una mascarilla. Y entonces ese apocalipsis zombie que arranca con una película que es La Noche de los Muertos Vivientes, nos plantea un escenario de fin del mundo. De hecho, está claro que los CDC tuvieron durante mucho tiempo una página, un mini site abierto específicamente de apocalipsis zombie para aprender a manejar desastres naturales. Y todos nos sentimos héroes en una cruzada épica. Después viene The Walking Dead, Resident Evil, que también es un videojuego sobre el virus T, no tiene nada que ver con los residentes que vemos en el día a día. Y finalmente The Last of Us, que también es un videojuego y que trae esta temática. Estamos viendo zombies por todos lados. Así me veía yo después de los casos clínicos. Entonces, unas frases que utilizan en la serie, que está en la serie, no en el videojuego, es que los virus pueden enfermarnos, pero los hongos pueden alterar nuestras mentes. Y sí, todos sabemos que los hongos son alucinógenos. Por ejemplo, aquí hay un documental de que alguien se come un hongo y se cree un gato. Pueden inspirar un temor irracional, es decir, la sola vista de levaduras en un parcial de una unidad de cuidado intensivo puede tener efectos absolutamente desproporcionados, teniendo una buena cantidad de pacientes con campos fungina, anfotericina, lo que sea, y termina generando fantasías psicodélicas. Pero como lo vimos en la charla inmediatamente anterior, también genera infecciones mortales, es decir, no es tan descabellado el asunto. Entonces sí, The Last of Us nos habla de Cordyceps, pero afortunadamente, y hasta donde sabemos, ninguno de nosotros es una hormiga, así que estamos a salvo. Una de las deliberaciones al principio de la película es, bueno, el Cordyceps tiene eso, pero nosotros tenemos una temperatura core superior a 25 grados, nos va a proteger esto, los hongos no van a avanzar de esa manera para causarnos tanto daño. Y el doctor Cortés ya nos recordaba hace un momento, el año pasado la OMS publicó su primera lista de hongos que constituían una amenaza para la salud, es decir, hongos que ya están en el nivel crítico que nosotros le damos a las bacterias, Cryptoneoformans, Aspergillus fumigatus, Candida auris, Candida albicans, un nivel alto de preocupación, Candida glabrata, actualmente llamada Acaciomyces glabrata, Histoplasma, agentes que causan el homicetoma, mucorales, Fusarium, Candida tropicales, Candida parapsilosis, y los que podríamos llamar prioridad media, que son Cheosporium, Cryptococcus gatti, Lomentospora prolificans, Talaromyces, antes Penicillium marneferi, Coccidioides, Pneumocystis. Créanme que mejor le digo Candida cruzi para no enredarme con la pronunciación, y para Coccidioides en general, para Coccidioides brasiliensis. ¿Y por qué terminamos incrementando este nivel de alerta a rojo? Primero, la población está cambiando. Entonces sí, vamos a vivir un apocalipsis zombies porque las personas son viejitos. Adicionalmente, esta mayor expectativa de vida, créanme, le craneé mucho el chiste, yo sé que no funciona bien, pero lo intenté. Lleva a que haya una mayor proporción de enfermedades debilitantes. Y en las personas más jóvenes estamos viendo cada vez más capacidad de hacer trasplantes. El trasplante de médula ósea, bueno, sigue siendo un nombre muy bonito, muy histórico, actualmente de progenitores hematopoyéticos, se ha convertido en una alternativa de tratamiento, por ejemplo, en mieloma múltiple. Mientras que antes lo reservábamos solamente en ciertas condiciones, cada vez lo utilizamos más inmunosupresores y el uso de antimicrobianos de amplio espectro que está cambiando completamente nuestros microbiomas intestinales y hace que cada vez tengamos más hongos ahí. Y algo que es súper importante y que justamente es el eje de The Last of Us, el cambio climático.
Entonces, ¿qué pasa con el cambio climático? Ya vimos cómo cambiar el hospedero incrementa el riesgo. Cuando tenemos el cambio climático ocurre una gran cantidad de cosas. Primero, sí vamos a tener un incremento en la temperatura, lo que va a hacer que los hongos, por una parte, puedan colonizar áreas que antes no colonizaban. En Estados Unidos, Histoplasma va a dejar de ser un hongo endémico de ciertos lugares de Estados Unidos, ser un hongo endémico de la mayor parte de Estados Unidos en la medida en que sigue avanzando el incremento de temperatura, por poner un ejemplo. Adicionalmente, si va a haber un incremento en la temperatura, también vamos a ver un incremento en la radiación ultravioleta, melatonina. Entonces, la cantidad de melatonina que vemos, los hongos que tienen melatonina en sus esporas, no necesariamente que la expresen, por ejemplo, Fusarium tiene melatonina en sus esporas, Cryptococcus tiene melatonina en sus esporas, van a tener mayor probabilidad de sobrevivir y de proliferar. Entonces, estos hongos que pueden ganar la competencia contra otros hongos y ser más frecuentes para nosotros. Adicionalmente, también vemos que los cambios de clima extremo van a hacer que los hongos que tengan mayor capacidad de sobrevivir van a tener la capacidad de infectar más cosechas y demás. Ahí Fusarium y Aspergillus ganan un papel importante. Y adicionalmente, ese cambio climático está ligado en buena medida a la contaminación. Entonces vamos a tener más personas con enfermedades pulmonares, más personas con otras enfermedades y comorbilidades, y eso nos incrementa el número de personas susceptibles. Y si le sumamos una pandemia, para hacer más divertido todo el asunto, pues tenemos, por ejemplo, estos dos casos, uno del CAPA, la aspergilosis pulmonar asociada a COVID, que es uno de los retos más interesantes que hemos tenido porque nos quedamos con una entidad que diagnosticamos fundamentalmente en necropsia. Y recordemos que en el país prácticamente no hicimos necropsias de COVID-19 por razones de bioseguridad. Entonces, sin necropsias nos quedamos sin saber muy bien cómo era el comportamiento de esto, con unas pruebas de un diagnóstico muy difícil, un alto grado de sospecha, pero cómo interpretamos los cultivos, cómo interpretamos los galactomananos, cómo interpretamos las imágenes que de por sí son anormales. Entonces terminamos creando una serie de consensos y de criterios, que tenemos en la publicación de uno de ellos, y terminamos sufriendo con eso. Pero aparte de Aspergillus, tuvimos el hongo negro, que curiosamente no es un hongo negro, sino que es un hongo hialino, pero que causa necrosis. Los mucorales, y tuvimos los brotes en India, aunque no fue solamente en India, y una enfermedad de muy difícil tratamiento, porque en la mucormicosis seguimos confiando en anfotericina B, las formas liposomales, anfotericina B lipídica, no sabemos cómo dosificarla de manera apropiada. En este caso, anfotericina B oxicolato, sabemos muy bien cómo dosificarla, pero sabemos que le vamos a acabar los riñones al paciente. Complejo lipídico, no sabemos si funcione muy bien. Isavuconazol, posaconazol son alternativas interesantes, pero todavía con un costo complicado para manejar para la mayoría de sitios, y tiene una mortalidad muy alta. Tiene una mortalidad muy alta de estas presentaciones. Y que encontramos, por ejemplo, para mucormicosis, diabetes mellitus descompensada, hipoxia secundaria COVID y uso de esteroides que tenían los pacientes con hipoxia secundaria COVID-19, eran uno de los factores predeterminantes. ¿Qué fue lo que más se vio en India? La presentación rinoorbitocerebral, que es la de mayor mortalidad, y también se vieron presentaciones pulmonares con una mortalidad menor, pero nada despreciable. Y adicionalmente al problema de hongos que parecían estar muy circunscritos a ciertas poblaciones, hongos que veíamos con cara de bonachones como Candida parapsilosis, muy sensible a fluconazol, con unas mix intermedias a caspofungina que interpretábamos como sencillamente no tenían mayor cosa que ver con el tratamiento. Comenzamos a ver cómo cada vez hay más publicaciones en el mundo de Candida resistente a fluconazol, Candida parapsilosis, yendo más allá de la dificultad que tenemos con que Candida parapsilosis realmente es un complejo que está formado por ortopsilosis, metapsilosis y parapsilosis. Acá vemos cómo son las tasas de resistencia, y entre más oscuro el color, pues mayor es la resistencia. En Colombia todavía no estamos reportando tasas grandes, pero ¿qué tan frecuentemente estamos haciendo una adecuada determinación de la sensibilidad a antimicóticos? Casi que lo que uno más encuentra en las instituciones fuera de los entornos de investigación, porque ya hemos visto unos trabajos espectaculares de investigación que nos presentó el doctor Cortés, es lo que nos muestra Vitec 2, y sabemos que la confiabilidad ahí es complicadísima. Entonces tenemos este problema, pero adicionalmente pensábamos que esas mic-caspo eran, bueno, está en una mic alta, una mic que podríamos decir intermedia, eso no pasa nada en el tratamiento. Sí pasa. Entonces, cuando tenemos pacientes, de cómo realmente estamos viendo cómo la Candida parapsilosis heteroresistente, muy parecido a los fenómenos que pasan en Staphylococcus aureus, están llevando también a que tenemos un paciente que, por ejemplo, tiene una Candida parapsilosis con mix más altas a caspofungina, en este caso micafungina, damos el tratamiento, sobrevive la población resistente, esta es la que se disemina, el paciente tiene una alteración en su isquemia del sistema inmunológico, pasa sangre, fungemia,
y no responde a tratamiento con candinas. Entonces la mortalidad se está incrementando por ahí, es decir, aparte de los nuevos hongos, tenemos también el problema de la resistencia antimicótica. Y dos problemas que son un poquito más problemas del primer mundo, pero que nos van a generar algo de complicaciones en entendernos, y sobre todo que cuando se reciben las pruebas entendamos que estamos viendo algo peligroso, y es los taxonomistas. Los taxonomistas son chéverísimos, pero se toman muy literal lo que escribió Shakespeare en Romeo y Julieta, que hay en un nombre, lo que llamamos rosa, lo haría tan dulcemente con cualquier otro nombre. Entonces, si me dices que tengo una Piquia Krupjatzeski y en una cándida crucé, muy seguramente la persona que ve el cultivo no va a reaccionar a una candidemia, no va a iniciar tratamiento, no va a disparar las alertas. Ya vimos que el tratamiento tardío incrementa la mortalidad. Y eso tiene que ver porque la clasificación de cándida se hizo muy morfológica. Y sabemos que realmente Cándida es un género polifilético, realmente es un género inexistente. Cándida albicans es quizá la única que va a quedar en el género Cándida albicans cuando terminemos de hacer todos los estudios genéticos. Entonces ahí nos va a tocar hacer una especie como de armisticio con los taxonomistas, déjenos el nombre Cándida a nosotros como nombre común y ustedes se ponen a pelear con el nombre en sus publicaciones y chévere. Entonces el problema de la taxonomía es ese, no porque esté bien en poner los nombres y asignar los géneros correctamente, que acá los vemos, por ejemplo, algunos ejemplos, sino que tal vez las personas no identifiquen el riesgo que están corriendo. Y adicionalmente necesitamos contar con una mejor batería antifúngica. Hasta ahora estamos encontrando antifúngicos que tienen el mismo espectro de efectividad que anfotericina B. La anfotericina B en todas sus presentaciones es nefrotóxica en mayor o menor medida dependiendo cómo esté atada a sus complejos lipídicos, y la dificultad de tolerarse o de utilizar catéteres es un riesgo adicional. Entonces, la buena noticia es que vienen nuevos antifúngicos, adicionalmente funcionan espectacular como contraseñas. ¿Quién le va a describir lo que es Fosmanogepix GPX numeral 3? O Ibrexafungerp. Y lo chévere es que fíjense que estamos teniendo antimicóticos en grupos que no teníamos. Los Aspergillus, Fusarium, Cheadosporium, Blastocystis, Coccidioides, y eso lo estamos viendo muy chévere. Risafungina es una de esas equinocandinas que vamos a ver que también funciona, porque realmente es una equinocandina que nos va a ofrecer la capacidad de utilizar tiempos de administración prolongados, es decir, parecida a lo que nos ocurre con dalbavancina, que no la vamos a poner todos los días, sino una vez cada 7 días. Vamos a ver eso qué tan benéfico resulta, pero por lo menos es contar con una nueva herramienta. Entonces, conclusiones, los hongos están de moda desde The Last of Us hasta Super Mario, y no, The Last of Us no es un documental, pueden estar tranquilos. Adicionalmente, no se diagnostica aquello que no se sospecha, excepto cuando uno hace necropsia, caso en el cual lo que uno no sospechaba se vuelve evidente. Hay que hacer más necropsias. Lo ideal es que la gente no se muriera, pero hay que hacer más necropsias en aquellos que fallecieron. Usar bien los antimicóticos es fundamental. Con el doctor Juan Pablo Solio aquí hicimos un trabajo sobre cómo se utilizaba el voriconazol y encontramos que de 101 casos, solamente uno era un caso probado, una apendicitis por Aspergillus, en un paciente con una neutropenia, y 3 eran casos probables, 30 eran casos posibles, 70 eran casos que nunca debieron recibir voriconazol. Y eso solamente por ir en algo que ya está publicado. Entonces tenemos que ser mucho más juiciosos en usar los antimicóticos porque también seleccionan resistencia. Hay más factores en juego, que cambio climático, una serie de cosas adicionales, envejecimiento, y por eso aprender y comenzar a integrar esta estrategia de One Health, de que la salud animal, la salud veterinaria, que la salud en la parte agronómica es importante para poder controlar esos riesgos. El doctor Carlos Álvarez nos ha mostrado durante los últimos años cómo el uso se me olvidó los que matan, herbicidas contra hongos, yo sé, no son herbicidas, pesticidas contra hongos, termina generando selección de resistencia en Aspergillus fumigatus, y eso está documentado aquí en la sabana de Bogotá. Entonces, y va a seguir ocurriendo con muchos otros hongos. Entonces, es clave y fundamental tener esto en cuenta. Como lo dijo el doctor Cortés, uno no llega hasta acá sin dar las gracias a quienes lo han antecedido o a quienes lo han acompañado, así que mi primer agradecimiento es para mi esposa y mi hijo. El video. A la doctora Sonia Cuervo, que ha sido mi compañera de trabajo durante ya prácticamente 15 años,
a los doctores Jaime Sarabia, Jorge Cortés, Carlos Savera y Carlos Álvarez por todo su apoyo y tutoría, sobre todo que ellos todos me han metido por el camino de los hongos y ha sido espectacular. A todos mis compañeros egresados de la unidad de infectología. Durante mucho tiempo decíamos unidad de infectología no es una determinación que utiliza la Facultad de Medicina, la dejábamos como de lado. Unidad de infectología es como nos sentimos, un grupo de compañeros y amigos. Y adicionalmente a Pilar Rivas, a Aura Lucía Leal y todas las personas que desde el laboratorio me han enseñado de hongos. Y a ustedes muchísimas gracias por su asistencia. Salimos a un break.